Sin duda alguna, entre las películas más comentadas por estos días está el live action de La Sirenita, una adaptación de un famoso cuento de por allá de los años 1800, pero definitivamente no la única, pues la historia a lo largo de los años se ha llevado a diferentes formatos, incluyendo producciones teatrales, televisivas y películas independientes. Hoy te traemos las 4 adaptaciones a la pantalla grande más conocidas de La Sirenita. Para hablar de las adaptaciones, primero debemos referirnos a la obra original, el cuento del escritor y poeta danés Hans Christian Andersen, el cual fue publicado en el año de 1837. Los cuentos de Andersen se basaban en leyendas, mitología o historias populares. Además de La Sirenita, escribió cuentos clásicos como El Patito Feo y El Soldadito de Plomo, entre otros. Los personajes creados por Andersen para este cuento son el Rey del Mar, su anciana madre, quien tiene un papel importante al inicio del cuento, y las 6 princesas sirenas, las cuales describe tenían la piel clara y delicada como pétalos de rosa. Además, el príncipe, la chica de la que él se enamora y la bruja del mar, a quien nombra en 2 momentos específicos de la historia. Es relevante el hecho de que el autor no dio nombres propios a los personajes, simplemente les llama, por ejemplo, la sirena menor o el príncipe. Andersen además hace una completa y maravillosa descripción del medio en que se desarrolla la trama, de los árboles, las flores, los colores y más. De igual forma describe el ambiente donde se encuentra la casa de la bruja del mar, el cual es realmente espeluznante. Argumento: las princesas sirenas son cuidadas principalmente por su abuela anciana, quien les ha contado todo sobre el mundo de los humanos. Cada una tiene su espacio en el mar que adorna a su gusto. Por ejemplo, la sirenita tenía en su espacio una estatua de un niño, la cual había llegado al fondo del mar. Al cumplir los 15 años, las princesas tienen permiso de subir a la superficie y así lo fueron haciendo hasta que tocó el turno a la sirenita, quien era la menor de ellas. El día que sube ocurre el naufragio del barco del príncipe, el cual la sirenita presencia y acude en su auxilio. Lo salva, lo lleva a la playa frente a una iglesia o templo, lo besa y se da cuenta de que se parece al niño de la estatua, por lo que se enamora de él. Cuando escucha salir a un grupo de jóvenes mujeres, se esconde y ve como una de ellas lo socorre. La sirenita sufre porque el príncipe no se enteró de que realmente quien lo salvó fue ella. Regresa al fondo del mar y al inicio no le cuenta a nadie sobre lo que sucedió, pero luego sus hermanas se enteran y logran llevarla al palacio del príncipe para que pueda verlo desde lejos. Un día la sirenita interroga a su abuela sobre los humanos y esta le explica que el alma de estos es inmortal, al contrario de las sirenas que luego de 300 años que viven, mueren y se convierten en espuma del mar. La sirenita le dice que haría lo que fuera por ser como los humanos y tener un alma inmortal. Ese día también hubo un gran festejo en el mar en el que la sirenita canta y se alegra al darse cuenta que tiene la voz más hermosa de la tierra. La sirenita continúa pensando en el príncipe y aprovechando que todos estaban ocupados decide visitar a la bruja del mar, pues está segura que puede ayudarle. Cuando llega, ya la bruja sabe cuáles son sus pretensiones y se ofrece a darle un brebaje para que tenga piernas como los seres humanos. El príncipe se enamore de ella y así pueda tener un alma inmortal. Eso sí, ella debía darle su hermosa voz. Para asegurarse de que no iba a recuperar la voz, la bruja le cortaría la lengua. A pesar de todas las advertencias, principalmente que si el príncipe no se enamoraba de ella no iba a tener un alma inmortal y moriría, la sirenita aceptó. Se llevó el brebaje, subió a la superficie, lo bebió frente al castillo del príncipe y sintió que moría. El príncipe apareció frente a ella y la llevó dentro del palacio. Empezó a encariñarse con la sirenita por su buen corazón, pero realmente la veía como si fuera una hermana menor. La sirenita se sentía triste porque las esclavas cantaban para el príncipe y ella no podía hacerlo, entonces bailaba para él de forma excepcional como nadie nunca había podido bailar. Poco después los reyes, padres del príncipe, le presionaron para visitar un reino vecino y cortejar a la princesa, pero él aún se sentía enamorado de la joven que según él le salvó la vida. Cuando visitó dicho reino reconoció a la princesa como la chica que lo rescató fuera de aquel templo y enseguida quiso casarse con ella. La sirenita se sentía destrozada al saber que el día que el príncipe se casara con su amada, ella no iba a tener un alma inmortal y al amanecer moriría y se convertiría en espuma del mar. La noche de la boda, antes del amanecer, aparecieron en el mar las 5 hermanas de la sirenita con sus cabelleras recortadas. Se las habían dado a la bruja para que les ayudara a que la sirenita no muriera y pudiera regresar con su familia. A cambio, la bruja les dio un afilado cuchillo que la sirenita debía hundir en el corazón del príncipe y que cuando la sangre tocara sus pies, estos se transformarían en cola de pez, volvería a ser una sirena y podría regresar a vivir sus 300 años. La sirenita fue al lugar donde dormían el príncipe y su esposa y lo intentó, pero no pudo hacerlo. Arrojó el cuchillo al mar y luego se lanzó ella. Sentía que se convertía en espuma, pero no se sentía morir, pues gracias a sus buenas obras y su buen corazón, unas hermosas criaturas transparentes, llamadas hijas del aire, le permitirían convertirse en una de ellas.
hacer el bien durante 300 años, obtener un alma inmortal y participar de la felicidad de la humanidad, tiempo que podía cortarse si encontraban niños buenos, ya que si daban con uno de buena conducta descontaban un año de esos 300. En este cuento, que muchos dicen no es tanto para niños, se denota cierta oscuridad en la intención del autor y hasta crueldad en algunos de los acontecimientos, además de que no viven felices para siempre como muchos esperan en los finales de los cuentos de hadas. La princesa Sirena o la pequeña sirenita. Esta película de anime japonés de 1975 es la más apegada a la historia original de Hans Christian Andersen. Los críticos la catalogan como muy bien lograda para tratarse de una producción de casi 50 años. Ambientación y personajes. La ambientación es bastante buena para haberse creado en una época en la que la tecnología era limitada en comparación con la que se cuenta hoy día. Respecto a los personajes, sí hay cambios. Por ejemplo, el nombre de la sirenita es Marina, se añade un amigo confidente, Fritz el delfín, y otros personajes como Duque la ballena y Jamie el gato. El papel de la bruja también es distinto, con un poco más de protagonismo, al hacerla responsable de las tormentas en el mar que causan los naufragios y de vigilar lo que hace Marina, como por ejemplo cuando cantan el festejo del mar. El argumento se mantiene prácticamente intacto, con algunas diferencias, como por ejemplo que Marina tiene el permiso de subir a la superficie hasta después de que salva al príncipe, y su padre y su abuela se enteran, ya que antes existía una prohibición de hacerlo. El que subiera no tenía nada que ver con su edad, como en el cuento original. En el anime, la motivación de Marina para estar con el príncipe parece ser solamente enamoramiento, a diferencia del relato de Andersen, en el que ella además estaba interesada en poseer un alma inmortal al igual que los humanos. Por último, en este se sugiere que el príncipe al final se da cuenta de quién era Marina y que ella fue quien lo salvó. No se hace referencia directa a las hijas del aire ni a su segunda oportunidad para poder obtener el alma inmortal que añoraba, aunque esto último puede relacionarse con las burbujas de colores que se ven subir al cielo. La Sirenita de Disney de 1989. Muchos aseguran que esta versión de La Sirenita es la más conocida y la que caló en los corazones y las mentes de los espectadores. Lo que sí es cierto es que fue la primera en introducir cambios significativos respecto de la obra original. Ambientación y personajes. Todos sabemos la maquinaria que representa Disney en el mundo de la animación, y con La Sirenita lo demostraron. Con sus dibujos, personajes, colores y demás, la película logró cautivar a grandes y chicos, tanto que tuvo una secuela en el 2000 y una serie de televisión de 3 temporadas y 31 capítulos. En cuanto a los personajes, hay fuertes cambios. La Sirenita sería pelirroja, se llamaría Ariel, tendría nuevos compañeros de aventuras como Flounder el pez y Sebastián el cangrejo, no existiría la abuela y sus hermanas serían 6, no 5, y tendrían nombres propios. Eric es el príncipe y la bruja del mar, Úrsula, adoptaría un papel aún más protagónico al igual que Tritón, el rey. El argumento. En comparación con el cuento y el anime, la trama de esta adaptación cambia de manera significativa, pues Disney tenía dos objetivos: que fuera completamente apta para un público infantil y hacer que se cumpliera el famoso "y fueron felices para siempre". Ariel tiene prohibido subir a la superficie y cuando lo hace es castigada por el rey Tritón, quien le insiste que los humanos no son de fiar. Un día, deslumbrada por los fuegos artificiales que venían del barco en que se celebraba el cumpleaños del príncipe, decide hacerlo de nuevo. El barco naufraga, todos se ponen a salvo, pero Eric regresa por su perro y cae al mar. Ariel lo auxilia, lo deja en la playa y huye porque quienes lo acompañaban en el barco se acercaban. No hubo chicas que llegaran y lo atendieran. Es hasta después del naufragio que obtiene la estatua de Eric, la cual le habían regalado por su cumpleaños. 2 peces en forma de serpiente, sirvientes de Úrsula, le persuaden para que la visite, pues ella puede ayudarle. Ariel lo hace y la bruja le ofrece una pócima para que pueda tener 2 piernas, pero a cambio tiene que darle su hermosa voz. Tendría 3 días para que el príncipe le diera un beso de amor verdadero y sería humana para siempre. Si no, volvería a ser sirena y le pertenecería. En esta película, Úrsula encierra la voz de Ariel en un caracol. En este momento, Ariel toma el brebaje y sube a la superficie, ya convertida en humana. El príncipe la encuentra y la lleva al castillo. Luego Úrsula se entera de que se están acercando mucho, que podrían besarse, y decide intervenir para hacerle daño a Tritón teniendo a su hija. Úrsula se convierte en una mujer hermosa y utiliza la voz de la sirenita como si fuera suya, para encantar a Eric. El embrujado decide casarse con ella de inmediato. Con ayuda de los animales, Ariel decide intervenir la boda, y en un forcejeo, el caracol cae a sus pies, devolviéndole la voz y rompiendo el trance en que se encontraba el príncipe. Esta parte de la trama es el cambio más fuerte, porque la sirenita ni en el cuento ni en el anime recupera su voz. En ese momento se acaban los 3 días de tiempo y Ariel vuelve a ser una sirena. Úrsula se la lleva al fondo del mar y se enfrenta con Tritón, quien decide tomar el lugar de su hija para que ella quede libre. Eric, al salvar a Ariel, atraviesa a la bruja con una estaca del barco, o con una vela, durante la pelea. Úrsula muere y con esto reviven cientos de sirenas, entre ellos Tritón. Tritón, viendo a su hija enamorada, decide convertirla en humana. En compañía de los seres del mar y de la tierra, Eric y Ariel se casan y viven felices para siempre. La Sirenita de Netflix de 2018.
La parte de esta película que se parece a la obra original tarda apenas 4 minutos, que son en los cuales una anciana cuenta el cuento a sus nietas, aunque con fuertes diferencias en el argumento, como por ejemplo que en vez de la bruja del mar era un mago y que en lugar de su voz lo que el mago le pide es su alma. En adelante la historia es completamente otra, una secuela del cuento que les narraban un inicio, pero con un argumento independiente. Se trata de un joven periodista, Cam Harrison, y su pequeña sobrina Ellie, que en búsqueda de una cura para la enfermedad de ella, descubren una criatura marina en un circo que creen se trata de una sirena real. En esta historia el mago tiene prisionera a la sirenita, Elizabeth, pero ella puede dar paseos dentro del mismo circo, y en uno de ellos se encuentra con Cam y Ellie y les explica que cuando baja la marea las sirenas les aparecen las piernas. El mago es el dueño del circo y se percibe que las criaturas que trabajan en ese lugar son maltratadas por él. La sirenita canta y sueña con el amor verdadero y ser libre. El mago además percibe algo especial en Ellie, que tiene corazón de sirena, y se la lleva para encerrarla junto a Elizabeth. Ellie quiere ser una sirena como Elizabeth, por lo que el mago le ofrece convertirla en ello a cambio de algo, su alma, pero Ellie se niega. Su tío llega a salvarla y aprovecha también para salvar a la sirenita con ayuda de algunas criaturas del circo, llevándose además el alma de ella que el mago mantenía escondida en un piano. Cam le devuelve el alma a la sirenita. El mago y sus sirvientes los persiguen, pero luego de luchar contra ellos y vencerlos, logran escapar. Cam, Ellie y sus amigos llevan a la sirenita al mar para ponerla a salvo, en el mismo momento en que Ellie se siente mejor de su enfermedad, pues la magia del océano le produce ese efecto. Cam y Elizabeth se besan, todos se despiden y la sirenita vuelve a su hogar. Al final se revela que la anciana que narraba el cuento a sus nietas era la misma Ellie. La Sirenita de Disney del 2023. Aunque la mayoría del live action de este 2023 se mantiene fiel a la película animada de 1989, se dan cambios importantes y es por esto que, para parte del público, ha sido difícil verlo como una adaptación de dicha película y más aún del cuento de Andersen. En cuanto a los personajes y la ambientación, la película se desarrolla en un ambiente un poco más oscuro, pero se respetan los elementos y colores de las obras anteriores. En cuanto a los personajes, son 6 sirenas más Ariel, todas ellas con características físicas muy diferentes. Acá Úrsula es la hermana de Tritón, además aparece la madre de Eric, la reina, en varias partes importantes de la historia. Cambios en el argumento. Las sirenas y Tritón no quieren a los humanos porque destruyen la vida marina y sobre todo porque fueron responsables de la muerte de la madre de ellas. Luego de que Ariel sube a la superficie ya con piernas, se olvida que debe besar a Eric para romper el hechizo. Además, no es Eric el primero que la encuentra, sino que es atrapada en una red de pesca y el pescador es quien la lleva al castillo. La persecución que hace el chef del Palacio Sebastián no existe. Además, casi al final, Ariel interrumpe la fiesta de compromiso con Vanessa y no la boda. Luego, Ariel es la heroína, pues es quien atraviesa a Úrsula con las velas del barco, no Eric. Hay que decir además que el live action de este año tiene más números musicales que la de 1989. Estas son solo algunas de las adaptaciones más conocidas de La Sirenita, cada una con sus particularidades, y cuál es la mejor para los espectadores depende en gran medida de las preferencias personales. Al final, todas ellas ayudan a mantener viva la obra original, hasta la presentación de la canción Bajo el Mar de Thalía en España en 1991. Déjame saber en los comentarios cuál adaptación te gustó más y qué otros detalles pudiste notar. Si te gustó, regálanos un like y suscríbete para más videos sobre tus películas, series y actores favoritos. ¡Nos vemos!